Bueno, ahora vamos a seguir con teoría de juegos, pero ahora un poquito más aplicado a algo que nos puede llegar a importar, pero todo lo anterior como que de alguna manera lo tenía que decir, si no se nos escapaban algunas cosas. Y la clase el tema que corresponde, la clase que viene es casi un paso más, es directamente aplicar todas estas cosas. Y así vamos a seguir otra clase más y después hay algunas cosas más dando vueltas. ¿Sí? Entonces, vamos a ver lo que se llaman los juegos gráficos, los juegos colaborativos y sistemas de votación, que eso es algo, no necesariamente algo que tendríamos que ver, pero me parece bastante interesante porque de alguna manera está bastante relacionado y es algo bastante social. No veo por qué no verlo. Entonces, una gran pregunta que medio que no vimos es qué pasa cuando tenemos muchísimos jugadores y en realidad, obviamente en una red social tenemos muchos de estos jugadores, donde obviamente el juego implica, depende de lo que estemos viendo, ¿no? Suponemos que cada nodo de nuestra red social es un agente en este juego. Entonces, para eso vamos a ver algo que se llama juegos gráficos, que es medio raro el nombre, porque lo que va a decir es lo siguiente. La forma normal, la forma matricial, está muy bien cuando tenemos dos jugadores. Cuando tenemos tres jugadores ya se volvió un cubito más que una matriz. Y obviamente no escala a los niveles de una red social. Pero la teoría en sí sigue aplicándose. El tema es, bueno, ¿cómo miércoles hacemos para analizarla? Bueno, algo que sucede es que cuando tenemos muchos jugadores, muchas veces la ganancia de los jugadores no depende de absolutamente todos. Depende de un pequeño conjunto. El tema es que eso después como que se va propagando, ¿sí? Entonces, puede suceder que, ok, mi ganancia está dada nada más por un pequeño conjunto. Y ese pequeño conjunto de jugadores los podemos enlazar, aquellos que me modifican, ¿sí? Y ahí es donde aparecen los grafos de vuelta. Y es literalmente una red social. En general yo me voy a ver afectado tal vez por mis adyacentes, justamente, o sea, mis conocidos o lo que sea que represente. Entonces, acá es donde podemos aplicar directamente eh, sobre redes sociales, ¿sí? Donde obviamente, si bien yo me voy a ver afectado directamente por mis adyacentes, como estos se ven influenciados o modificados por sus adyacentes, yo me voy a ver, obviamente, afectado por lo que pase dos pasos, ¿sí? Obviamente depende de cómo sea la situación, pero esta influencia existe. Entonces, ¿en qué escenarios, en qué tipo de escenarios esto se aplica? Por ejemplo, en temas de tomas de decisión, ¿sí? Por ejemplo, comprar un producto, cambiar una tecnología, aprender un idioma, un lenguaje de programación, hasta fumar y delinquir. O sea, cuando uno lee un poco más de esto en los libros de teoría de juegos o teoría algorítmica de juegos, se ven mucho este tipo de ejemplos. Esto es cierto porque tiene que ver con la influencia. Sí, vamos a hablar bastante sobre influencia en esta y las próximas dos clases. ¿Sí? Entonces, se ve una relación con una red social, ¿sí? Porque está el concepto de influencia, homofilia, ¿sí? La homofilia no en los casos, no en lo inmutable, pero en las características mutables, se puede dar de alguna manera, ¿sí? Y vamos a expandir un poco más en eso en esta clase. Entonces, podemos decir, bueno, a nivel un poco más formal, que la ganancia está dada en realidad en vez de por mi acción y la de todos los vecinos, perdón, y la de todos los agentes, sino solamente a los de mi vecindario. Esto nos da como una ventaja una representación más compacta que una matriz gigantesca y permite aplicar algoritmos de grafos sobre estas estructuras. Y a veces la estructura del grafo nos puede llegar a dar información sobre cómo va a terminar siendo el equilibrio. E incluso podemos encontrar equilibrios dependiendo si la estructura del grafo tiene tal forma, podemos aplicar un algoritmo que sea mucho más simple para encontrar equilibrios de Nash. ¿Sí? Entonces, yo, por ejemplo, puedo tener acciones que sean, vamos a decir, un segundito. Claro, esto me faltó Vamos a suponer acciones binarias del estilo, yo tomo esta decisión o no la tomo. Compro un producto o no lo compro a medias. ¿Sí? Entonces, voy a poner todo esto porque si no, no tiene mucho sentido.
Entonces, las estrategias puras, ¿sí? De las que hablamos la clase pasada, es el 0 o el 1. O sea, compro o no compro, no existe algo en el medio. Las estrategias mixtas, esto es una cuestión de definición que a mí no me gusta, pero bueno, después es lo que se termina usando, así que no voy a yo contradecir a la bibliografía por gusto. Es que se define que la estrategia mixta va a ser, bueno, una probabilidad de 0 a 1, obviamente, pero donde la probabilidad es de que me agarre el 0. O sea, si esa probabilidad vale 1, en realidad estoy agarrando el 0. Y si vale 0, significa que estoy agarrando el 1. Y cosa para mí no es claro, para mí debería ser al revés. Y cuando lo leo en los libros, cierra por todos lados que sea al revés, pero como todas las definiciones lo hacen sobre esto, yo les paso como está escrito. ¿Por qué lo hacen así? No lo sé, me parece incomodísimo. Además de contraintuitivo, ¿no? Pero bueno, es lo que definieron. Entonces, la utilidad, ganancia, payoff, como queramos llamarlo, va a estar dada por una tablita, que en realidad es la matriz de adyacencia de alguna manera, aplicada, o sea, cuando la multiplicamos básicamente con este vector. Similar a como habíamos visto, bueno, multiplico un vector por la matriz de adyacencia para ver lo de clustering espectral. Bueno, acá vamos a hacer semejante. Entonces, a su vez, bueno, la ganancia solamente depende de los vecinos, pero de vuelta, estos dependen de los suyos, que dependen de los suyos, que dependen así. Entonces, la primera pregunta es si hay un equilibrio en Nash siempre para este tipo de escenarios. Y lo primero es, ¿tenemos cantidad de jugadores finitos? Sí. Pueden ser muchos, pero son finitos. Y después, si la cantidad de acciones son finitas, por lo menos en este escenario donde decimos que es comprar o no comprar, son finitas. Así que necesariamente siempre hay un equilibrio en Nash. No necesariamente de estrategias puras, pero puede haber, pero siempre va a haber por lo menos de estrategias mixtas. ¿Sí? Y como el problema es bastante complejo, lo que se suele hacer es decir, bueno, está bien, podemos obtener el equilibrio Nash o podemos obtener lo que se llama equilibrio o epsilon equilibrio, que es, ok, yo puedo llegar a ganar un poquito más desviándome, pero ese poquito es como mucho un epsilon. Entonces eso es más que nada cuando estamos convergiendo, decir, bueno, listo, ya está, esto es un buen equilibrio. Por más que pueda llegar a mejorarse un poquitito, después pueden empeorar acá, qué sé yo, entonces lo dejamos así. Esto es algo que se usa para los algoritmos que permiten encontrar equilibrios de Nash. No es algo que vayamos a hacer necesariamente, pero es bueno tenerlo. Entonces, están los que se llaman juegos gráficos semi-anónimos, que es cuando no distingo entre mis adyacentes, o sea que la decisión es no pesada. Que eso eventualmente lo podemos llegar a resolver diciendo, bueno, a ver, la realidad es que no es cierto que yo le dé a ver, si yo me quiero comprar un celular, no es lo mismo, no le voy a dar la misma pelota tal vez a la opinión de mi madre, que muchos de celulares no entiende, que mi hermana, que entiende mucho más que yo. Pero eso lo podemos decidir simplemente filtrando las aristas de nuestra red social original simplemente a algo que nos tenga sentido para nuestra aplicación. Hay un tipo de juego que se llama, por ejemplo, bienes públicos, o sea, de estos semi-anónimos, donde yo necesito sí o sí acceso a un bien, pero no necesito comprarlo. Puedo también usar el de un adyacente. Por eso es un bien público, porque no tiene por qué ser usado solamente por un participante. Y lo que se llaman juegos de a pares, que me interesa este juego, es como los juegos de coordinación, como el Battle of the Sexes, ese donde Alan y Bárbara estaban decidiendo si van a patinar sobre hielo o sobre rollers, patinar, sí, en rollers o hielo. Entonces, solamente me interesa aprender un juego si también por lo menos otro amigo lo tiene. Esto después se puede generalizar más. Si N amigos lo tienen. Entonces, ese tipo de juegos se llaman juegos de complementos, que es por lo menos N adyacentes cumplen con esto, entonces yo también lo cumplo. Esto es algo que vamos a ver dentro de 2 clases. ¿Sí? Y donde, bueno, en este caso particular, si yo por lo menos tengo uno solo, bueno, ya está. ¿Sí? Esto no importa, lo vamos a expandir más dentro de 3 semanas. Entonces, el primer caso, bueno, bienes públicos. Si yo tengo este mismo grafo que habíamos visto, que había puesto antes, creo, o no sé si es el mismo, de vuelta, tenemos estos dos
ejemplos de equilibrio, podrían haber otros tal vez, donde si este lo tiene, todos estos no lo necesitan comprar, todos estos de acá, pero bueno, como estos se ven obligados a tenerlo. Y este es el otro equilibrio que puede llegar a haber. ¿Sí? Son dos equilibrios diferentes, donde fíjense que cada uno o bien tiene el producto o bien tiene un adyacente que tiene el producto. Entonces con eso ya estamos. ¿Sí? Y después el juego este de complementos que había mencionado. Ahora, supongamos que yo quiero que por lo menos dos de mis adyacentes tengan no sé, producto, este juego. No sé, es un juego para jugar de a tres, entonces por lo menos quiero que dos amigos lo tengan, porque si no, no lo voy a comprar. O no sé, sí, supongamos que no es un juego de mesa con que lo tenga uno es suficiente, ¿no? Porque este sería para el caso de un juego de mesa. No, ¿para qué lo voy a comprar? Si ya lo tiene un amigo, listo, ya está, lo jugamos, que lo traiga él. Este sería para, no sé, digamos, un videojuego donde, bueno, me lo voy a comprar, voy a jugar con alguien online, por lo menos que tenga un amigo. Un equilibrio sería la solución trivial, digamos, porque, bueno, no lo tiene nadie y ya está. Y la otra solución podría ser, bueno, un ejemplo como este. No sé si hay otro equilibrio así de estrategias puras. Entonces, por ejemplo, este siempre va a ser 0 y este también, porque estos no tienen dos adyacentes, así que nunca lo van a comprar. No tienen dos amigos con quienes jugar. Sí, y de este tipo de cosas, de vuelta vamos a ver más, porque esto tiene que ver mucho con adopción de productos y cómo se estudia la adopción de productos utilizando también las redes sociales. Entonces, algunos algoritmos que permiten resolver este tipo de cosas. Bueno, primero se llama Tree Nash, que sirve cuando el grafo es un árbol, que por supuesto no es nuestro caso, porque bueno, resulta que nunca vamos a estar trabajando con árboles, lo mismo con Approximate Tree Nash. Después, bueno, hay uno que se llama Nash Prop, que ese no lo leí, no me acuerdo, solamente vi que estaba mencionado. Y después se puede resolver mucho con programación lineal. Así como el caso de juegos de suma cero, bueno, también en estos casos se pueden resolver con programación lineal. Obviamente va a demorar más, que pensar un poquito más las inecuaciones, pero se puede. Así que, fijo, ¿estoy preguntando algo? No, ok. Hasta acá alguna pregunta. Todo lo que tiene que ver con juegos gráficos se va a ver mucho mejor a medida que pasen las clases, especialmente de vuelta dentro de 3 semanas. Es algo que vamos a usar directo. Vamos a ver cómo se propagan directamente. Y ahora voy a meter un poco de juegos colaborativos y todo lo demás. Si hay alguna pregunta, igual lo vemos. Pero si no, seguimos adelante. Ok, tengo una moto acá dando vueltas. Bueno, juegos colaborativos, que fue medio lo que quedó colgando, ahí dando vueltas en la clase pasada. No lo vimos adrede porque en realidad es algo que es más directo, es más lo que nos puede llegar a servir, que en realidad es, ahora supongamos que no vemos las acciones de cada agente, sino que vemos un grupo de agentes, un grupo de jugadores, donde eso no significa que cada jugador no vea su propio, no es que de repente ahora se volvieron altruistas y quieren trabajar por el grupo, sino que ven que trabajando en grupo se llevan un mayor beneficio, ¿sí? Entonces, lo que vamos a tratar de ver es primero, ¿qué grupo es el que se va a generar? ¿Sí? Y segundo, ver, bueno, cómo se divide primero la ganancia que se logra, o cómo se coordina todo esto. Entonces, primero, sí, de vuelta, no es que haya altruismo, pero lo que va a suceder es que la suma o sea, de estas colaboraciones nos pueden llevar a algo mejor, ¿sí? Y obviamente van a haber agentes que sean más importantes que otros, donde más importantes significa que traen más ganancia. O sea, el hecho de que ellos aparezcan nos trae más ganancia. Entonces vamos a necesitar algunas definiciones para trabajar con estas cosas y ver, bueno, ¿cómo hago yo para poder asignar estas ganancias, que cada uno se lleve algo y todo lo demás? ¿Sí? Entonces, primero hay algo que se llama transferencia utilitaria, que eso es algo que aparece mucho en teoría de juegos, y ahí es donde aparece la plata, básicamente, que es no solamente en la ganancia, en el payoff, sino que a veces cuando hay grupos que consiguen plata, por decirlo de alguna manera,
vamos a querer dividirla entre los miembros. Puede ser plata, puede ser nota, cualquier cosa que sea una ganancia, ¿sí? Entonces tiene que haber algo que me permita dividir esa nota, esa plata, lo que fuera. O sea, la plata tiene que ser divisible. Si es un bien no divisible, la nota podríamos generar una forma de hacerlo. Entonces necesitamos una forma de asignar la ganancia que recibe cada uno por colaborar, ¿sí? Que no necesariamente es equitativo, porque tal vez a alguno de ellos no les conviene que eso sea equitativo. Entonces, las cosas que tenemos que resolver es, primero, qué coalición se va a formar, y segundo es cómo se va a dividir esa ganancia, ¿sí? Entonces, del punto número uno, lo que en general se va a formar es la gran coalición, o sea, todos van a trabajar en el mismo grupo, vamos a ver por qué. Y eso va a suceder siempre y cuando el punto 2 se defina bien. Entonces, primero, vamos a definir juego superaditivo. Juego superaditivo es, supongamos que yo tengo dos conjuntos de agentes, ¿sí? Que no tienen intersección, son dos conjuntos separados. Si yo los uno y veo su ganancia, es como mínimo la ganancia que hubiesen conseguido por separado. O sea, pueden conseguir más o pueden conseguir lo mismo, pero no van a conseguir menos por haberse juntado. O sea, agregar a alguien no me afecta negativamente, lo cual no necesariamente aplica a un escenario real. Si ustedes agregan a una persona en un TP que es una piedra, tranquilamente les puede romper, o sea, puede hacer un git push -f y romperles todo el TP, y bueno, pasa. Y obviamente, por eso, es como tener una vaca ahí en el vacío. Bueno, y ahí lo estamos analizando como en física. Bueno, vamos a hacer lo mismo. Vamos a suponer que los juegos son súper adictivos, que en su gran mayoría podemos considerar que está bien. Entonces, con eso, la ganancia de la gran coalición, o sea, siempre me conviene hacer la gran coalición, porque, o sea, todos juntos haciendo el mismo trabajo, porque no hay ninguna razón para no hacerla, porque seguir agregando gente no me va a restar ganancia. Además que, bueno, hay que ver cómo hacemos para que se ajusta la distribución después, ¿no? Entonces, necesitamos hacer que la distribución se ajusta, ¿sí? Y estable. O sea, ¿qué significa que se ajusta? Primero, que cada uno gane según lo que aporta. Y que sea estable implica que de repente no haya un subgrupo que diga, che, pará, si nosotros nos separamos y nos hacemos nuestra propia coalición completamente por separado, ganamos más cada uno que quedándonos acá en este grupo, ¿sí? O sea, por eso queremos que sea estable. Parecido tal vez en algún punto a los matrimonios estables de Gale Shapley y todas esas cosas, que hoy en día está un poco, no es el mejor ejemplo, pero bueno. Pero justamente acá aparece el amigo Shapley con sus estabilidades y sexismo, pero acá no va a haber sexismo u homofobia. Lo que dice es que cada agente debe recibir pagos proporcionales a su contribución marginal. Aparece ¿cómo se llama este? No me acuerdo el nombre de este economista. Friedman. Le brillan los ojitos. O sea, cada agente debe recibir los pagos proporcionales a su contribución marginal, que quiere decir básicamente es, che, si yo aparezco acá, ¿cuánto de repente apareció de más? O sea, ¿cómo estaban cuando yo no estaba y cómo están ahora que aparecí yo? Bueno, yo tengo que recibir algo proporcional a esta ganancia marginal que yo generé, ¿sí? También uno puede decir que eso es plusvalía y a Marx les brillan los ojitos, pero bueno, todo depende de cómo uno lo interprete, ¿no? Entonces tenemos un pequeño problema con esto, que es, supongamos que el juego es, si participan todos, la ganancia es de 1 para todos y que lo dividan como se les cante, y si alguno no participa, la ganancia es de 0. ¿Sí? Como en el caso que habíamos mencionado de Sharing Game, donde, bueno, Alan y Bárbara se tienen que repartir una cantidad de plata, pero si Alan dice no se hace, nadie gana nada. ¿Sí? El tema es que, fíjense que la ganancia marginal o la contribución marginal de cada uno de los jugadores es exactamente 1. Porque si yo no participo, ganan 0, si participo yo, ganan 1. Me parece que yo tengo que llevar una gran tajada de esto, pero el tema es que todos dicen lo mismo. Es un escenario en el cual se pueden dar cuenta que seguramente lo justo es que cada uno se lleve 1 sobre n, porque el juego es muy, muy obvio. Pero el tema es cómo llegamos a eso matemáticamente. ¿Sí? Entonces, por un lado, el valor marginal exactamente es 1. Entonces tenemos que ver bien cómo hacemos.
Entonces, bueno, no podemos pagar así, como así la contribución marginal y tenemos que ponderarlo de alguna manera. Y ahora vamos a ir viendo cómo. Entonces, algunos axiomas que tenemos que tener. Primero, axioma de simetría, que básicamente que si dos jugadores son simétricos o intercambiables, porque agregan la misma contribución. O sea, si en el ejemplo anterior todos son simétricos porque todos agregan la misma contribución. ¿Sí? Entonces, si dos jugadores son simétricos, tienen que recibir el mismo pago. ¿Sí? O sea, si básicamente los dos me están trayendo la misma ganancia, no hay ninguna razón para pagarle diferente. Después, dummy player. Yo lo voy a llamar la piedra, básicamente. Un jugador que es un dummy player es uno que no aporta nada. Y el axioma número 0, vamos a decir, yo voy a decir un axioma y ahora un teorema. El axioma es que la piedra debe recibir ganancia 0, o sea, ese es el axioma. Vamos a mencionar algunos casos en los que no es válido esto, pero bueno. El teorema de la FIBA es que todos hemos lidiado con una piedra en nuestra estadía o nosotros somos la piedra. Si alguien está por decir, no, todos mis compañeros, no, ninguno fue piedra, bueno, yo digo que el teorema vale. Esa fue mi experiencia y la de todas las personas que yo he conocido y me animo a decir que las de ustedes también. Y bueno, la pequeña excepción que hay es que a veces, una cosa es cuando estamos analizando el juego en el vacío, como la vaca, ahí en el vacío, como lo de física, obviamente hay muchas veces que se escapan de este análisis, donde a veces decimos que no aportar, todo es muy... A veces es difícil de definir qué significa aportar, porque hay veces que nos puede interesar que tal vez en un contexto decimos, che, este jugador, esta persona en la sociedad no está aportando nada, pero por alguna razón queremos asignarle ganancia igual. Estamos hablando de subsidios, de alguna manera. Puede ser por la razón que fuere. En algunos casos puede ser por una situación temporal o idealmente temporal, como puede ser una cuestión de falta de trabajo o puede ser por una cuestión de discapacidad o lo que fuere, y se considera, y ahí, bueno, eso obviamente es una cosa mucho más amplia, ¿no? Todo de vuelta depende del nivel de simplificación que se le dé. Después, bueno, otro axioma de Shapley es la adición. Eso significa que si yo puedo partir el juego en dos partes, de alguna manera, es como que puedo sumarlos después de vuelta. O sea, supongamos que el juego ya de por sí se juega una cosa primero y después se juega otra. Por ejemplo, no sé, estoy jugando al truco y podemos considerarlo como la suma de las manos que se van jugando. Entonces podemos decir que la ganancia de la suma de esta coalición que se genera tiene que ser exactamente igual a la suma que consiguieron cada uno por separado. Esa es la definición de adición en estos juegos colaborativos. Entonces, ahora viene el valor de Shapley, que esto va a parecer feo, ¿sí? Este es el valor de Shapley, o como se diga. Que, a ver, para decir esto básicamente es, ok, ¿se fija? ¿Sí? ¿Cuánto agrego a cada coalición diferente por aparecer yo? O sea, yo me refiero a ahí, ¿sí? O sea, supongamos el jugador y decimos, bueno, para cada coalición diferente que se pueda ir formando, yo me fijo qué pasa si le agrego ahí. ¿Sí? Y esto justamente es, si yo, por ejemplo, yo en alguna coalición yo no sumo nada, o sea, mi presencia no suma nada, entonces estos dos elementos, o sea, el valor que se forma de ese y haberlo unido va a ser 0 y todo esto vale 0 y listo, ya está. Ahora, si yo genero alguna ganancia ahora por haber participado, bueno, eso se va a contemplar. Y esto de acá lo que está haciendo, de alguna manera, es ponderar por las diferentes formas que yo tengo de ir agregando. ¿Sí? Porque, ¿cuáles fueron las diferentes formas de llegar a este S? Porque yo voy a tener el mismo conjunto si yo, por ejemplo, genero supónganse que tengo 5 elementos, quiero ver si agrego el 5. Tengo muchas formas de llegar a la coalición 1, 3, 4. Porque primero metí al 1, después al 3, después al 4, 1, 4, 3. Entonces, como acá estamos considerando todas las permutaciones diferentes en las que se van generando, las vamos considerando, por eso aparecen estos factoriales y el n factorial por todas las permutaciones diferentes de conjuntos que se pueden llegar a generar. ¿Sí? Esa es esencialmente la idea. Ok, primero, vemos un subconjunto S, vemos todas las formas que hay de generar ese subconjunto S. Bueno, y de todas esas formas, o sea, una vez que llegues, ok, si yo me agrego a este subconjunto, ¿cuánto valor agrego? ¿Sí? Y entonces de esa manera lo pondero también
por la cantidad de subconjuntos diferentes que podrían llegar a haber. Esa es la idea, en realidad. Es un poco más intimidador de lo que parece todo esto, pero no es tan complicado. Entonces, un ejemplo con 3 jugadores podría ser, bueno, ¿cuánto agrega el jugador 1? Entonces, por ejemplo, en este caso, 1, 1, 2, 1, 2, 3, en cualquiera, a medida que se van formando, yo lo que fui agregando es B de 1, porque lo agregué cuando estaba en el vacío. En este caso, también B1, 1, 3, 1, 2, 3. ¿Sí? Esto es otra vez lo mismo. En este caso, 2, 1, 2, 1, 2, 3. Entonces, en este caso es esto porque B de 0 es 0 siempre. ¿Sí? O sea, la ganancia porque nadie esté jugando es 0. En este caso, B de 1, 2 menos B de 2 porque yo agregué al 1 después del 2. Lo mismo, bueno, y lo mismo acá. ¿Sí? En algunos casos se van a repetir valores. Entonces, suponemos que tenemos 2 jugadores, para hacer cuentas rápido. ¿Qué decimos? El valor de que del jugador 1 por sí mismo, o sea, jugando en solitario, no sé, haciendo lo que quiera, o jugando sin coordinar o colaborando con el otro jugador, es de 1. La del jugador 2 es 2, y la de ambos colaborando es 4. También podemos pensar en el dilema del prisionero, en todo esto. Entonces, decimos, bueno, ¿cuánto le tenemos que dar al jugador 1? 1, le tenemos que dar 1. Acá tenemos la ganancia de 1, y acá tenemos la ganancia de 1, 2 menos la de 2. ¿Sí? En total, tenemos, como hay solamente 2 formas de agregar al 1, hay solamente 2 tipos subconjuntos, como se pueden ir generando, 1 más 2, 3, dividido 2, 1,5. Entonces el jugador 1 debería llevarse 1,5, obviamente el jugador 2 debería llevar 2,5, porque ambos aportan. O sea, básicamente dividimos ese extra en 2. Que uno podría tal vez pensar a priori, no, pero el 2 tal vez debería recibir aún más proporción. El número dice que es esto. Y el teorema es que cualquier jugador colaborativo que cumpla con los axiomas de Shapley, o sea, el de adición, el de simetría, y el de jugador piedra, tiene una sola forma de dividir las ganancias que sea estable y justa. Y es este valor de Shapley que está acá. Y está definido. Y está demostrado por Shapley. Está por Shapley. Entonces, si a alguien le interesa ver un poquito más cuando hay jugadores que tienen poder de veto, por ejemplo, antes también teníamos el ejemplo de solamente si todos participan, todos ganan y ese tipo de cosas. Bueno, hay un poco más de estudio al respecto. Está en el libro de Social and Economic Networks, o sea, el segundo libro, que explora mucho más en la parte de teoría de juegos relacionada a redes sociales. Bueno, acá tienen este subcapítulo, habla un poquito de esto, y después estos dos capítulos hablan un poquito más de lo que se llaman modelos de comunicación en juegos colaborativos, que después es casi lo mismo que en redes sociales. Lo menciono. ¿Una duda hasta acá? ¿Estamos bien? ¿Algo? Estoy solito. No hay nadie aquí a mi lado. Bien, gracias, por fin. Vamos a ver, me parece la parte más interesante, si bien es la que menos aplicación tiene directa. Pero, ¿qué va a suceder? Vamos a hablar de los sistemas de votación, no porque la gente decide votar lo que vota. Que de eso podemos hablar en las próximas clases, de por cómo el ambiente nos puede llegar a condicionar a decidir votar, y después cómo, acá tenemos los sistemas de votación, cómo eso está relacionado de una forma y de otra. O sea que además el sistema de votación también genera que yo vote de una manera o de otra, y que usemos estrategias al votar. No es simplemente yo voto al que más me gusta y ya está. Eso no es cierto, y sabemos que no es cierto. Más allá de yo voto al que está en contra del otro, eso es otra forma de verlo, pero ¿por qué? O sea, si hay 5 candidatos, ¿por qué el que votas que está en contra y otros 4 que están en contra? ¿Cuál de esos 4 estás votando? ¿Sí? Entonces, hay algo que se llama, bueno, decisión social, básicamente, y uno pensaría que es algo bastante simple. Las votaciones pueden ser simples, o no, ¿sí? Entonces, si bien los sistemas de votación no son complicados, el tema es que tienen consecuencias que son más complicadas.
¿sí? Y muchas veces no votamos a que sea nuestra primera opción. Es muy típico decir, no, yo lo habría votado a este, pero este no lo vota nadie. Y tal vez, justamente si todos votaran a quien se les cantara el ojete, esa persona ganaría. Entonces, ¿cuál es el problema acá? Puede ser que probablemente sea por nuestro sistema de votación. Por algo es que en general en las PASO, por ejemplo, tal vez se pueden dar otros resultados porque en realidad no tiene consecuencias. Tal vez si hubiesen más internas o lo que sea, pero por ejemplo hace 4 años fue una encuesta, 4 años no fue hace 3 años, fue una encuesta básicamente de intención de voto. Si hubiesen internas realmente, es otro tema. Sí, entonces, por ejemplo, en las elecciones presidenciales de Estados Unidos del 2000, este es un ejemplo muy usado cuando se explica votaciones, lo que sucedió es que Al Gore, más allá de que el sistema estadounidense no es una democracia directa y todo lo demás, pero nos centramos exactamente en el estado que definió todo, que fue Florida, donde en realidad había más gente que habría querido votarlo a Gore que a Bush, y el problema es que existía Nader. O sea, la gente que votaba a Nader o Nader o como miércoles se llame, prefería a Gore antes que a Bush, pero lo preferían a Nader, entonces lo votaron a él. ¿Qué pasó? Los votos que le sacó Nader, o Nader, como sea, uy, estoy quedando sin batería, a Gore, hicieron que Bush gane, por muy pocos votos, muy pocos. O sea, pero si toda la gente, si Nader no hubiese estado, habría ganado Al Gore. En las elecciones presidenciales del 2000 directamente, fue un fenómeno, y digo, che, esto está bien. Más allá de que después en Estados Unidos te pasa que gana un presidente que vos ves la cantidad de votos y en realidad tiene menos votos. Pero eso es por el sistema electoral también que tiene, que es complejo y que no es una democracia directa. Entonces, esto es el clásico le sos funcional al otro. Es como vos existiendo, le sos funcional al otro extremo al que vos decís representar. Lo cual me parece, esta es mi apreciación personal, es lo más antidemocrático que alguien le puede decir a otra persona, como que pero el sistema es verdad que de alguna manera lo avala, porque existe este succionamiento de votos que depende del sistema electoral, o del sistema de votación, vamos a decirlo, cambia radicalmente los resultados. Entonces, a ver, la pregunta es si tenemos que tener otro sistema de votación que tenga más en cuenta este tipo de cosas. Y si esto es posible, ¿no? O sea, ¿es posible un sistema que no tenga fallas o paradojas? O sea, no, la falla esta, la que mencionamos de Bush, Gore y Nader, bueno, eso es una paradoja en realidad. Entonces, sí es posible, y la realidad es que sí, hay un sistema que no tiene esta falla, ¿sí? Entonces, la pregunta es si eso es mejor o no, necesariamente. Entonces, por eso, ¿qué significa que sea mejor un sistema? Entonces, vamos a ver un poquito más de sistemas de votación y definiciones. Entonces, primero, bueno, vamos a tener opciones. Vamos a tener el universo de opciones, que van a ser discretas, digamos, y podemos decir que fijos, y queremos elegir alguna de esas opciones, ¿sí? Y cada jugador va a tener un orden de preferencia entre esas alternativas, que puede ser estricto o débilmente, o sea, puede ser, hay dos alternativas que me pueden dar lo mismo, tal vez, ¿sí? Entonces, y vamos a tener un objetivo que va a ser una función que mapea estas preferencias a una alternativa ganadora, ese es un caso, o un orden de preferencia ganador, ¿sí? Porque podemos definir directamente un ganador, como sucede en las elecciones presidenciales, por ejemplo, pero también podría ser un orden de preferencia en total, que es como, por ejemplo, sucede en las elecciones del centro de estudiantes de nuestra facu, porque ahí no solamente obviamente sale un ganador, pero tenés un orden de preferencia al final del día que decide distintas secretarías, más allá de después de cómo es exactamente el órgano, ¿sí? Entonces tenemos que definir qué propiedades queremos que tenga esta función objetivo, esta función que va a agarrar las preferencias de todos y nos va a decir quién gana o cómo es el orden de preferencias. Entonces, en función de cómo sea esta función, los jugadores pueden llegar a tener el incentivo de decir la verdad o de mentir, lo cual no es trivial, ¿no? Entonces, algunas definiciones más. Tenemos un conjunto de alternativas, O, de options, y definimos el sistema de preferencias. Esta es una notación matemática de preferencia, que se usan muchísimo en teoría de juegos. No recuerdo haberla visto en otro lado. Entonces, queremos una relación de orden que puede ser total o parcial. Bueno, no, es total, porque
existe entre dos alternativas, tiene que una ser mejor que la otra sí o sí, o como mucho pueden ser iguales. Y eso podemos poner una rayita acá de que sean iguales, llegado el caso. Entonces, sí o sí es una relación de orden total. Y puede ser, como es una relación de orden, es transitiva. O sea, si yo prefiero A por sobre B y prefiero a B por sobre C, necesariamente prefiero a A por sobre C. ¿Sí? Y de vuelta, cuando hay dos alternativas que nos dan lo mismo, se llama no estricto, nada más. Entonces, una función de decisión social va a ser una función que lo que va a hacer es agarrar todas las preferencias de todos los jugadores y va a definir una opción ganadora. Ya está. Y una función de bienestar social es una que agarra todas las preferencias y devuelve una preferencia final. Es como, este es el orden final en el que tienen que estar las cosas, ¿sí? Son pequeñas las diferencias, es como hablar del continuo y el discreto, básicamente, pero en diferencias de algunas cosas en computación. Vamos a partir mucho más tal vez de acá y después ver de aplicar sobre estas, porque es más fácil. Entonces, algunos sistemas de votaciones simples. Por ejemplo, pluralidad. El que gana la alternativa más votada. Punto. Sí, sin balotaje, sin nada. Gana el que fue más votado. Recuerden que hemos tenido una elección hace no muchos años donde que haya balotaje o no cambió varias cosas, porque por pluralidad habría ganado Scioli, por ejemplo. Así directamente, en 2015. Por votos acumulados, o sea, le damos una cantidad de votos a una persona que puede decir, le doy 5 puntitos a este, 4 a este, 2 a este. ¿Sí? Eso es algo muy común, por ejemplo, en las retros que hacemos nosotros en informática. Es muy común que planteamos distintos problemas que fueron surgiendo y asignamos puntos para decir, bueno, ¿cuál tenemos que atacar? Y tenemos, no sé, 5 puntos, depende de cada equipo, y cada uno pone la cantidad que quiera. Votos de aprobación, donde en vez de decir, bueno, ok, en vez de decir quiero a este, es esto y lo acepto. ¿Sí? Esto es algo que se usa, por ejemplo, para aceptar nuevos miembros en un club. Es como lo acepto o no lo acepto, nada más no es. O, por ejemplo, para aumentos de sueldos en una cooperativa. Esto es algo que se suele hacer. Como yo acepto el aumento de sueldo para este empleado o no. Bueno. Entonces, algunos sistemas de votación que son levemente más complejos, uno, por ejemplo, pluralidad con eliminación, que este es un poco parecido al balotage, solamente que en el balotage lo tenemos simplificado, donde nosotros lo que hacemos es decir, bueno, agarramos todos, el que menos votos saque, lo sacamos. Bueno, volvemos a aplicar, sacamos. Nosotros lo simplificamos y lo tenemos en dos, porque si no tendríamos que ir a votar muchas veces. O tendríamos que nosotros poner nuestras preferencias en un orden y todo lo demás, que de vuelta no necesariamente es la realidad. ¿Sí? Border rule es una donde yo digo, si hay n opciones, le asigno n menos un punto, o sea, no se los asigno yo directamente como en el caso de acumulación que estaba acá, sino que si yo prefiero al 1, después al 2, 3, 4 y 5, al 1 se le van a dar 4 puntos, al 2 se le van a dar 3, y así, decreciente. ¿Sí? Esto no recuerdo dónde se usaba. Había un lugar conocido donde estas cosas se usan. Después, en eliminaciones sucesivas, o sea, comparamos A con B, después el ganador va contra C, después el ganador va contra D, y acá pongo como ejemplo el proceso legislativo, porque cuando están en las cámaras, por una simplicidad, o sea, se termina discutiendo el proyecto A con las potenciales modificaciones, y lo que termina saliendo de eso va de una cámara a la otra, y la otra cámara después le aplica otras modificaciones, pero nunca ve el proyecto original. Vio el que ganó, por ejemplo, no sé, del Congreso al Senado, ve lo último, no ve lo anterior, que tal vez lo anterior habría ganado contra lo que habría dicho el Senado. Eso es algo que incluso creo que fue un problema en realidad en 2018, creo, cuando se estaba discutiendo la ley de legalización del aborto y seguro y gratuito,
que creo que hubo un problema también, que hubo un par de senadores que dijeron, yo al proyecto original lo habría votado, pero con tal y tal modificación no lo puedo votar. No me acuerdo exactamente por qué ni nada por el estilo, pero creo que se habían aplicado unas modificaciones que eran como yo así no lo puedo votar. No estoy diciendo si eso estuvo bien o estuvo mal, eso es cuestiones de cuestiones legislativas, pero recuerdo que hubo un debate así. Entonces, bueno, es así como es el proceso legislativo acá en Argentina, y creo que en muchos lugares en el mundo. Hay algo que se llama consistencia de Condorcet o el ganador de Condorcet, que es que si todos los demás, o sea, si todos comparan entre parejas y todos prefieren a uno en total, entonces esa tiene que ser la alternativa elegida. No siempre hay un ganador de Condorcet, puede haber lo que se llama un ciclo, que es, bueno, obviamente uno prefiere al otro que prefiere al otro, ¿sí? Entonces, bueno, de vuelta, es según si yo comparo por parejas, cuántos votos termina sacando. ¿Sí? No es que haya una unanimidad, eso es otra propiedad que se llama unanimidad. Yo digo, si yo agarro o sea, agarro todos los que hayan y los comparo en parejas, ¿quién gana de cada uno? Si hay uno que gana, que termina sacando más votos siempre que el otro, ese debería ser el ganador, uno piensa. Ese debería ser el gran ganador de Condorcet, se le llama acá. Bueno, vamos a ver algunos ejemplos con nombres completamente ficticios, ¿sí? Supongamos que tenemos 499 votantes que prefieren a un tipo llamado Choli, en segundo lugar a un tipo llamado Del Paño, y bien al final, lo prefieren a un tal Mocri. Hay 3 votantes que lo prefieren a Del Paño, después lo prefieren a Mocri y después a Choli, no sé, no les queda muy claro, porque bueno, Del Paño les dijo que son iguales, entonces los ordenaron de alguna forma. Y hay 498 que prefirieron a Mocri, después a Del Paño, porque antes que votarlo a Choli lo prefieren a Del Paño, y al final a Choli. ¿Sí? Entonces, la pregunta es, ¿quién es el ganador de Condorcet? Y se los dejo, por favor, alguien que me responda algo, mientras me voy a agarrar un vaso con agua. ¿Quién es el ganador de Condorcet en este caso? Que es de vuelta, sí. Bien, ahí está. Efectivamente, el ganador de Condorcet sería Del Paño, porque comparamos pareja por pareja. Hacemos Del Paño versus Choli. Choli acá, por esta pareja, gana tiene 499 votos. Pero acá, Del Paño tiene 3, y acá gana otros 498, que suma 502. Del Paño gana. Y Del Paño contra Mocri también le gana, porque acá consigue 499 y acá, bueno, más de 500, ¿sí? 502 también. En otro caso era 501, perdón. Después podemos ver Mocri, no sé si importa, pero va a ganar uno de los dos, pero Del Paño les gana. ¿Sí? Increíble. Ahora, ¿quién ganaría con un sistema de pluralidad? Como dijimos, habría ganado literalmente Choli, porque es el que gana directamente 499. Ahora, ¿quién habría ganado en un sistema de pluralidad con eliminación? Es el mismo ejemplo que puse antes, porque si es por eliminación, obviamente acá, en la primera pluralidad, se elimina Del Paño, pero se elimina acá, acá y acá. Obviamente estos dos no van a cambiar en la siguiente ronda, pero acá sale esto de acá. ¿Sí? Entonces se ve como un escenario medio parecido a 2015. ¿Sí? Entonces vamos a poner otros ejemplos ficticios más. Vamos a tener, en esta nueva elección se presentaron un tal Mocri, es el mismo Mocri de antes, un Mesa y un Beto. ¿Sí? Entonces, la pregunta es, ¿quién gana por pluralidad? Dígame rápido quién gana por pluralidad. Obviamente estos números no están basados en nada, ¿no? Pero quiero que me den algo. Estoy queriendo forzar los resultados en este caso. Sí, efectivamente. En este caso, por pluralidad. Pluralidad es básico, es quién gana más votos, punto. O sea, yo agarro, acá Mocri tendría 35, Beto 33, Mesa 32. Entonces, gana Mocri. Ahora, ¿quién gana por border rule? Este es un poquito más complicado. Border rule, en este caso, como hay 3, le asignan 2 puntos, o 2 votitos, al que está primero en sus preferencias primero, un puntito al que está segundo y ningún punto al que está tercero. ¿Sí?
Entonces, en este caso, Mocri recibe 35 por 2 del primer grupo y recibe 33 por los del segundo. Entonces sería 70, 103. Recibiría 103 puntitos, Mocri. Mesa recibiría 35 puntos por el primero y 32 por 2 del segundo. Entonces, 32 por 2 más 35, gana 99 puntos. Está ganando Mocri por ahora. Y Beto sacaría 33 por el segundo, por 2, 66, más 32 del segundo grupo. Sería 98. O sea que por Border Rule también gana Mocri. Ahora, ¿qué pasa si Mesa se baja? O forma una coalición con Beto. Incluso hasta dice, yo formo una coalición, pero me haces presidente de la Cámara, del Congreso. ¿Quién gana ahora? Bueno, Mocri pierde, porque exactamente si Mesa se baja, Beto gana esto, Beto gana acá. ¿Sí? Que efectivamente una de las cosas que más allá acá no estoy hablando ni de políticas económicas ni nada, estoy hablando puramente de votaciones. Una de las cosas que más cambiaron la elección en 2019 fue que Massa dijo yo voy con Alberto y con Cristina. O si no, habría sido, te estoy sacando votos, le sos funcional al otro, porque acá, o sea, se ve, le era funcional de alguna manera, o sea, esa frase, le sos funcional a. ¿Sí? Entonces podemos ver algo aún más problemático. Supongamos que yo tengo tengo estos 3 votantes. ¿Sí? ¿Quién, a ver, con eliminación sucesiva en orden A, B, C, D, quién gana? O sea, yo hago A contra B, el ganador contra C, el ganador contra D. ¿Quién gana? Acá pude haber puesto nombres ficticios otra vez, pero ya me empecé a embolar. Bueno, en eliminación sucesiva es hago A contra B. O sea, alguien va a ganar. O sea, alguien tiene que ganar. Porque yo hago A contra B, alguien gana. B contra C, alguien gana. Perdón, B contra C. A contra B, alguien gana. El ganador contra C, alguien gana. Y el ganador contra D, alguien gana. Entonces, alguien tiene que ganar. Entonces, lo que tenemos que hacer es decir, bueno, y ahí Francisco dice D, efectivamente, porque si hacemos A contra B, bueno, A gana 2 veces y pierde una, gana A. Entonces ahora hacemos A contra C. C le gana A le gana C, C le gana A, ganó C. Y ahora hacemos C contra D. D gana, C pierde, ganó D. 2 contra 1. Ahora esto presenta un pequeño problemita. O sea, gana D. Y sucede lo siguiente. B, todos prefieren a B antes que a D. O sea, votaron de esta forma y de repente terminaron teniendo algo que, o sea, era como, che, pero podemos volver a repetir porque yo te lo prefiero a este otro. Como con este sistema de votación terminó ganando alguien, pero che, todos coincidimos que este no, o sea, mejor el otro. Como, no sé, no quiero poner ejemplos, mejor me lo evito. Pero básicamente terminamos en un problema acá. O sea, todos preferían a B antes que a D, pero, o sea, decimos que D se lo llama Pareto dominado por B, pero de todas formas ganó D. Es como me anotó un amigo. Pero bueno, ganó. Eso es algo problemático. Y esto, o sea, vemos que hay inconsistencias. Por un lado tenemos este escenario donde todos preferían a uno e igual, o sea, todos prefieren a uno sobre el ganador e igual no fue el ganador. Eso es un problema. Y lo otro es que de repente la existencia o no de un participante me puede cambiar en realidad la comparación entre otros dos.
esos son dos tipos de paradojas que se están generando. De repente, en la discusión entre dos, un tercero nos cambia los resultados. Y en este otro caso, que aunque estamos todos de acuerdo que tal vez, no sé, podemos estar todos, no sé, de acuerdo que Biondini no debería ganar, y de repente, no sé, con un sistema de votación muy raro, terminó ganando. Fue como, ¿cómo acaba de pasar esto? Obviamente esto es un sistema, esto es una propiedad que les puedo asegurar, todos los sistemas de votación del mundo se aseguran de que esto no pase. Pero bueno, hay sistemas de votación que pueden llegar a generar esto. Entonces, esto es una cagada, ¿sí? Pero entonces, es malo tener paradojas en los sistemas de votación. Y la pregunta es si los podemos evitar. Y sí, porque existe un único sistema que no presenta ningún tipo de paradojas. Y es uno de esos tipos de sistemas que, a ver, ¿cómo decirlo? Vamos a necesitar algunas definiciones. ¿Sí? Vamos a decir que F es una función de bienestar social, lo que se llama Pareto eficiente o unánime. Si lo que pasa es, si todos estamos de acuerdo en un orden relativo, o sea, acá estamos en función de bienestar social, no en la de decisión. O sea, acá vamos a sacar un orden. Después esta propiedad es medio la misma cuando hay decisión. Pero si estamos de acuerdo en un orden, entonces a la salida de esta función, este orden relativo se tiene que mantener. O sea, si todos preferimos AB por sobre AD, en nuestro ejemplo, bueno, tiene que salir B antes que D. No puede salir en otro orden. Si sale en otro orden, no se cumple esto de que esta unanimidad. De vuelta, esto solamente es si todos estamos de acuerdo. O sea, si todos estamos de acuerdo, tiene que cumplirse esto. Si no estamos de acuerdo, bueno, no importa, saldrá en otro orden. O sea, puede cumplirlas más de uno o más de otro. Eso es una propiedad. Y lo otro es que F es una función de bienestar social independiente de alternativas irrelevantes si el orden relativo de 2 no depende de un tercero. O sea, que solamente depende de esas dos alternativas. No hay nada de otras alternativas que me influya. Que eso es lo que vimos antes, que de repente estaba mesa, no estaba mesa, estaba uno, estaba el otro, y me cambian los resultados. Entonces, en ese caso no es independiente de alternativas irrelevantes. Bueno, y F es una dictadura si existe un único agente cuyas preferencias determinan toda la salida de F. O sea, básicamente, que la preferencia del dictador son las preferencias de la salida, siempre. ¿Sí? Bueno, una pregunta es, si una dictadura es una función Pareto eficiente, o sea, si es unánime. ¿Sí? Y la respuesta es que sí, porque si todos estamos de acuerdo en que B es mejor que D, en particular el dictador también está de acuerdo. Es muy fácil ser democrático en ese caso para el dictador. Es como, oh, sí, les voy a dar lo que quieren porque total es lo que pienso yo. Entonces, una dictadura es una función Pareto eficiente, es unánime, cumple la propiedad de si todos estamos de acuerdo, la función va a elegir en ese orden. ¿Y una dictadura es independiente de alternativas irrelevantes? Sí, lo es, porque esta obviamente es un poco más difícil de demostrar, pero como justamente solamente vamos a tener en cuenta lo que diga un votante, digamos, el dictador dice, viene este, después este, no importan todos los otros, en qué orden están con todas las otras cosas, porque solamente depende de si el dictador dijo, este viene primero y este viene después. ¿Sí? Entonces, sucede que, bueno, hay un teorema que diga que el teorema de Arrow, que es el teorema de imposibilidad de Arrow, es un teorema muy famoso que dice que si una función de bienestar social tiene por lo menos tres alternativas, porque en dos no tiene sentido, pero con por lo menos tres alternativas, si la salida es Pareto eficiente, o sea, cumple esta unanimidad y además es independiente de alternativas irrelevantes, entonces tiene que ser una dictadura. Si les interesa una demostración, bueno, está en esta sección del libro, y si no, acá tienen un video con una demostración. Es larguísima, es difícil. Ahora, porque no es larguísima, son unos 25 minutos de video. No es difícil demostrar que una dictadura cumple las propiedades, o sea, lo podemos decir ahora en 5 minutos. Pero demostrar que aquellas que cumplen las dos propiedades sí o sí tienen que ser una dictadura es un poco más difícil. ¿Sí? Pero bueno, si les interesa, lo pueden ver ahí. Es interesante.
Pero bueno, no me parece que sea como para verlo acá. Entonces, por supuesto que vamos a querer relajar. O sea, si me están diciendo, mira, si vos cumplís estas dos propiedades y medio que tenés una dictadura, necesariamente, y bueno, vamos a relajar alguna de las dos propiedades. Y entre las dos es como, bueno, no quiero ceder la de unanimidad. Porque si estamos todos de acuerdo con que hay una elección que es muy chota y hay otra que es mejor, y no quiero rescindir eso. Entonces necesariamente tenemos que rescindir la otra. Y ahí es donde aparecen el social funcional a no sé qué, y que bla. O sea, esa paradoja la vamos a tener. O sea, tenemos que aceptar las paradojas en pos de no tener una dictadura. Que probablemente no nos es como, bueno, no tiene paradojas, pero no me está dejando elegir mucho. Eh, para mí este resultado es bastante interesante. Y eso explica, bueno, los sistemas de votación tienen fallas, pero es porque no podemos no tener fallas. Es eso o no tener sistema de votación alguno, así. O sea, matemáticamente habría un sistema de votación, pero en la realidad no lo habría. Así que bueno, bueno, por eso vamos a decidir en general, en cualquier sistema de votación, vamos a relajar la parte de independiente de alternativas irrelevantes. ¿Sí? Entonces, eso era con bienestar social, o sea, con estas funciones que te sacan una preferencia. Ahora la pregunta es si esto también se aplica para que aplican decisiones. La respuesta es que sí, solamente hay que cambiar un poquito las cosas, ¿sí? De vuelta, si en vez de dar un orden completo damos solamente un ganador, se aplica básicamente lo mismo. El tema es que vamos a tener que definir un poquito las propiedades. Volvemos a decir que es Pareto eficiente o débilmente Pareto eficiente en este caso, una función de decisión social, si entre dos alternativas todos están de acuerdo que una es mejor que la otra, bueno, nunca voy a elegir a la que es Pareto dominada. ¿Sí? Es esencialmente lo mismo, pero en vez de un orden relativo es simplemente, ok, si va a ganar uno de todos, siempre va a ser este. Y después, lo que se llama es que F es una función de decisión social monotónica, que es que si la alternativa está ganando y de repente ve mejorado su apoyo, bueno, va a seguir ganando. ¿Sí? O sea, básicamente es, ok, viene ganando y de repente pasó algo, mejoraron sus intenciones de voto de alguna manera y tiene que seguir ganando. Y uno diría, bueno, Martín, eso debería pasar siempre. Bueno, y F es una dictadura si la salida solamente depende de su elección. ¿Sí? Entonces vamos a ver un caso en el cual no es monotónico. Si suponemos que tenemos tres agentes, ¿sí? Que deciden que tienen A por sobre B por sobre C. Dos agentes, o sea, dos jugadores, dos votantes, B, C, A, y dos agentes que tienen CBA. Por pluralidad, acá elegimos tres. Perdón, elegimos A, que tiene tres votos, B tiene dos, C tiene dos. ¿Sí? Ahora, supongamos, ¿sí? Supongamos que, o sea, supongamos, este era el resultado de las PASO, y después de las PASO apareció, no sé, para dejar de sacarlo de Argentina, nos vamos a Inglaterra, de repente apareció un video de C aspirando cocaína en el baño ahí no sé, en el Congreso, y obviamente le bajó un zarpado la popularidad. Entonces, de repente, C baja hasta el fondo directamente, por lo menos para estos dos agentes, no sé, que son ultra religiosos, antidrogas, no sé, por poner algo, pero a estos dos, o sea, para este ya estaba al final de todo, de todas formas, y a estos no les importa una mierda, porque es como, bueno, sí, qué sé yo, se la da en la napia, está todo bien. O sea, de todas formas prefiero a B. Entonces, lo único que sucedió es que acá cambiaron las preferencias y ahora A tiene, o sea, vio mejorado su apoyo, pero gana B. O sea, mejoró A y perdió. Como, bueno, al cabo que ni quería hacer campaña, ¿no? Obviamente porque también mejoró B, pero la definición de monotónico es, che, si A gana más apoyo, no debería perder si estaba ganando. Bueno, entonces esta función no es monotónica. Es en medio el equivalente al otro caso, solamente que lo tienen que hacer diferente por las definiciones. Bueno, el teorema de Müller-Satterwhite o como sea. Tengo que elegir cómo pongo los memes. Si una función de decisión social es débilmente Pareto eficiente, o sea, tiene esta unanimidad o débilmente unánime o como fuera, y es monotónica, entonces tiene que ser una dictadura. Cabió. Bueno, pasa. Entonces por eso no
de vuelta, no queremos en general, por lo menos en los sistemas de votación, cuando estamos eligiendo un representante, como que no nos da perder la parte de la unanimidad porque no queremos terminar con alguien que al final del día todos estamos de acuerdo, che, pero preferimos este otro. Bueno, algo que sucede y que en realidad también está bueno a nivel política partidaria cuando hablamos, el hecho de tener las cosas definidas de izquierda a derecha en realidad genera algunas cosas piolas, ¿sí? Por ejemplo, supongamos, o sea, hay escenarios, por ejemplo, en política donde dentro de todo sale bastante bien la cosa, sí tenemos esto de izquierda a derecha y tenemos un grado de cercanía, donde yo puedo poner, no sé, digo de izquierda por decir izquierda, en realidad es poner simplemente una recta y decir, este está más a la izquierda, no sé, este está al lado más negativo y después, no sé, lo que fuere. Pero los puedo enumerar donde aquellos que estén en la cercanía justamente sean más cercanos que los que estén más lejos, ¿sí? Y obviamente los que estén a los extremos sean los más diferentes entre sí. Entonces, supongamos que esta es la utilidad de un votante, ¿sí? El votante A dice, bueno, si yo los puedo ordenar de una manera donde diga, ok, esto, a medida que yo me voy acercando a mi candidato ideal, mi ganancia va aumentando y después de mi candidato ideal va bajando, ¿sí? O sea, si tenemos esa estructura donde, ok, va aumentando y después va bajando. Por eso es que es single peak. O sea, no es que de repente, no, bueno, me conviene mucho el de extrema izquierda o el de extrema derecha. Es como, señor, o sea, está bien, entiendo su punto de político decir son lo mismo, tal vez, o pegar la vuelta, pero no sé, no aplica en este caso. ¿Sí? Entonces, lo que vamos a hacer es que el que va a terminar ganando es el ganador de Condorcet, que es o sea, siempre va a haber un ganador de Condorcet si la cantidad de votantes es impar, si no, bueno, va a quedar entre dos, pero no es algo tan grave. Y bueno, va a ser el de la mediana de los picos, básicamente. Entonces yo agarro todos los picos, obtengo la mediana, y que ese va a ser el ganador muchas veces, o ese, ese va a ser el ganador de Condorcet, ¿sí? Que va a haber. Y en general con conseguir o sea, muchas veces vamos a lograr tener un sistema de votación que lo logre. Otra cosa bastante piola de este tipo de votación es que los votantes no tienen ningún tipo de incentivo en mentir. Mentir no les sirve en este tipo de votación. O sea, siempre me voy a ver representado lo mejor posible. Todo estoy diciendo, si yo te digo esto, o sea, yo te entrego esto, no tengo un incentivo en mentir. ¿Por qué? Por, la única, a ver, si yo voy a poner en el ejemplo. Yo no tengo forma, o sea, el votante verde, supongo, el votante verde lo que prefiere, a ver, el votante verde prefiere el rojo por sobre el azul. Y el azul también prefiere el rojo por sobre el verde. Entonces, la única forma que podría ser para mover esto es irse más para la derecha, pero no estamos sacando el promedio, estamos sacando la mediana, así que irse más para la derecha, o sea, como derechizar la política o sus opiniones, o sea, acá tal vez estaban moderados, y acá de repente, no sé, vamos a hablar en altos grados de discriminación o algo por el estilo, no va a cambiar el resultado de la elección, porque como es la mediana, va a seguir estando acá. O sea, es como, no sé, ponete el bigote que quieras, que vas a terminar acá igual. Entonces, la única forma de cambiar el resultado es irte para el otro lado. Y bueno, eso es cuando de repente sí que son todo lo mismo y te terminan pasando cosas que por lo menos a tu partido te deberían importar. Después, si eso es correcto o no, eso va en cada uno. Pero seguro que decir son todo lo mismo no era lo correcto. Entonces, votación como una forma de agregación. ¿Sí? Hasta acá alguna pregunta, ya sé que me estoy metiendo en terreno súper polémico, pero bueno, por lo menos es gracioso. No, ok. Bueno, entonces, vamos a ver algunas votaciones, y esto va a tener un tanto más que ver con, bueno, lo que se va a ver la semana que viene con el video, después les mando el video de
de la grabación de este tema, donde lo que vamos a hacer es, bueno, van a haber veces donde todos los agentes tienen un objetivo en común, ¿sí? O sea, hay un ranking verdadero de las alternativas, que el problema es que lo tenemos que encontrar. Por ejemplo, en los jurados populares, o sea, todos tienen el mismo objetivo, que es condenar a la persona si es culpable y absolverla si es inocente. El objetivo es ese. El tema es que, bueno, no todos cuentan con la misma información, ¿sí? Entonces, o sea, es razonable pensar que los rankings de la resolución solamente va a diferir por la información diferente con la que pueda contar cada uno, con la percepción, o como acá se lo llama, señales diferentes que pueda llegar a tener, ¿sí? Entonces, el escenario básico es uno que se llama teorema del jurado Condorcet, que es, suponemos que cada uno empieza sin tener ningún tipo de prejuicio, pongámosle, y suponemos que todos votan en simultáneo, o sea, se juntan en una mesita, van a votar en simultáneo, ¿sí? No va a ser, o sea, le vamos a dar mucha más pelota después cuando, qué es lo que va a pasar cuando no, que es a medida que vayamos viendo lo que votan otros, ¿sí? Entonces votamos en simultáneo y basándome en mi propio ranking simultáneamente, ¿sí? Yo voy a votar sinceramente, no veo ninguna razón para no votar sinceramente, entonces inicialmente solamente vamos a tener dos alternativas, X o Y, que podemos decir culpable o inocente, ¿sí? Entonces, inicialmente vamos a tener un 50-50 de chances, o sea, no hay prejuicio. No en el sentido de todos son, no es todos son inocentes hasta que se demuestre lo contrario, sino que inicialmente es para no tener ningún tipo de sesgo. Entonces, cada votante o cada participante del jurado va a recibir distinta información de cuál es la mejor alternativa. Entonces, como podemos empezar a enumerar, por ejemplo, ¿cuál es la probabilidad de que si se recibe una señal de que X es mejor, dado que X sea mejor, podemos decir, bueno, esto vale Q, y podemos decir que se recibe una señal de que Y es mejor, dado que Y es mejor, podemos decir también que es Q. Es una probabilidad, ¿sí? Entonces, un poquito de Bayes, podemos decir, bueno, ¿cuál es la probabilidad de que X sea mejor, dado que se recibió una probabilidad, o sea, al revés, ¿sí? O sea, damos vuelta a esto. O sea, dado que yo me veo que, la alternativa de que sea culpable es mejor, dado que recibí una señal de que X es culpable. Es como se rascó la nariz. Y yo vi en un capítulo de La ley es el orden que cuando se rascan la nariz es que son culpables. No sé, alguna cosa como esas. O puede ser una información un poquito más concreta, ¿no? Bueno, acá simplemente aplicamos Bayes. No estoy haciendo nada más que eso. Inicialmente, o sea, recordamos la probabilidad a priori, eso que va en Bayes, es un medio, y todo esto va a terminar siendo igual que el valor este Q. Perdón, este de acá, X signa esto. Esto es Q. Entonces, bueno, todo esto se termina Q, un medio Q. Bueno, eventualmente terminamos llegando a X es mejor, dado que recibimos una señal es igual a Q. Q es la frecuencia de señales que voy recibiendo, ¿sí? Entonces, básicamente es, si yo justamente estoy diciendo, a ver, recibí señales de que X es una mejor alternativa. Ok. ¿Cuál es la probabilidad de que, dado que recibí estas señales de que, X es una mejor alternativa? Bueno, entonces va a estar dado directamente por la frecuencia. Obviamente respecto al total de señales de información. Entonces, si X es una mejor alternativa, a medida que yo vaya agregando votantes, la fracción va a terminar, de electores a X va a terminar aumentando. Entonces, eventualmente va a suceder que la probabilidad va a terminar llegando a 1. O sea, a medida que yo voy aumentando la cantidad de votantes, de jurados, cada vez aumenta y aumenta y aumenta más la probabilidad de que X sea elegido. Obviamente todo esto no en una cuestión de mayoría, no de unanimidad. O sea, si los votantes, si la elección tuviera que darse sí o sí por unanimidad de alguna forma u otra, obviamente esto puede llegar a cambiar. Y eso es algo que cambia. Entonces, está el caso de votación insincera, que es, ok, todos votamos sinceramente. Ahora la pregunta es, ¿cuándo en realidad nos podría convenir elegir votar una mentira?
O sea, yo creo, supongamos, che, yo creo que es inocente, pero bueno, voy a votar que es culpable. Supongamos que no hay ninguna razón, personal para hacerlo, ¿sí? Bueno, hay un experimento que se llama Dawson, Smith y Banks, que lo vamos a analizar un tanto la clase que viene, que es, yo por ejemplo pongo una urna en una habitación con 10 piedras. En esa hay una 50% de probabilidad de que hayan 10 piedras blancas y también una de 50% de probabilidad de que hayan 9 piedras blancas, perdón, 9 negras y una blanca. ¿Sí? O sea, siempre hay probabilidad de que yo agarre una piedra y que sea blanca. En un caso va a ser un décimo, en otro caso el 100%. ¿Sí? Entonces, 3 votantes, deben determinar qué tipo de urna es. O sea, lo que tienen que hacer es agarran una piedra, la ven y responden. ¿Sí? Entonces, después los votantes tienen que votar y tienen que votar en simultáneo y sin comunicarse. O sea, no pueden decir, che, yo vi una negra, yo vi dos blancas, qué sé yo. No pueden decir nada. O sea, ellos ven solamente una piedra y con esa información pueden votar. Entonces, a priori en una votación sincera, uno ve una piedra blanca, otro ve una piedra negra, otro ve una piedra blanca, lo que va a suceder es que dos van a votar blanca y uno va a votar negra. ¿Sí? Ahora, si dos votan blanca y una negra, en realidad, ¿cuál es la respuesta correcta? De vuelta, en este escenario. Van 3 personas. No saben en qué urna es, si la de 10 piedras blancas o 9 piedras negras y una blanca. Uno agarra blanca, otro agarra blanca, uno agarra negra. Cada uno vota lo que piensa. El que agarró la piedra blanca va a pensar en general, che, lo más probable es que haya agarrado la urna blanca, porque en una tengo un décimo de chance de agarrarlo y en esto tengo un 100%, lo más probable es esto. Eso va a pensar el otro que agarró la piedra blanca. Y el que agarró la piedra negra va a decir, en la única que había piedra negra es en la que había 9 y 1, así que es fácil, tengo una sola chance. Entonces, eh, ¿quién va a terminar ganando? O sea, ¿cuál va a ser la elección en ese caso? Ok, sí, efectivamente. O sea, van a decir, ganan que estamos con una urna de 10 blancas, aunque efectivamente la correcta es la otra, porque si hay uno que dijo, che, es de negro, no, ya está, listo. Entonces, acá hay una cosa en la cual obviamente los votantes pueden llegar a deducir esto. Es decir, che, para. Yo agarré una blanca. Ahora, ¿puede ser justo que hayamos tenido la mala leche que yo agarré la única blanca que había? E imagínate que justo otro más agarra la única blanca que había y otro agarra la negra. Vamos a terminar perdiendo, suponiendo, como, imagínense, tienen que elegir bien o caen por, no sé, en un volcán, en uno de esos juegos que muestran en los Simpsons de cuando van a Japón. Van a caer en un volcán. Como bueno, lo que probablemente deberían hacer es decir, bueno, tal vez tengo que mentir. O sea, yo tengo la información de que, en realidad, la única información con la que yo cuento, entre comillas, es esto, pero además conozco las probabilidades y lo que podría llegar a pasar. Y es como, bueno, tal vez me conviene, no sé, tirar una moneda y en función de eso mentir. Entonces, hay un incentivo por mentir, ¿sí? Entonces, cada votante, obviamente, el que agarró la piedra negra no tiene nada que pensar, ¿sí? Pero el problema es, si yo voto, suponiendo, si yo puedo suponer, ok, los otros dos van a votar seguro sincero. Yo lo sé, yo los conozco toda la vida, no te mienten para nada. Conviene que yo mienta, necesariamente. O sea, que yo mienta a lo que yo creo, a la señal que yo recibo. ¿Sí? O sea, si yo puedo estar seguro de que los otros dos van a decir la verdad, a ver, si efectivamente estamos en la urna de todas blancas, los dos van a ver las urnas blancas, van a ver piedra blanca, van a decir blanco, yo voy a votar negro, voy a estar mintiendo, pero vamos a seguir ganando igual. Ahora, si uno agarró negra y el otro blanca, y los dos dicen la verdad, yo voy a tener, o sea, lo que las probabilidades dicen para ellos, y yo digo blanco acá, voy a seguir perdiendo. Entonces acá hay una noción de cuándo mi voto cambia la situación. ¿Sí?
Porque acá estoy jugando a, bueno, si miento y, bueno, salió mal, no pasa nada, pero si no lo miento, nada, estamos perdiendo cuando nada, mi voto está cambiando la situación, cuando me conviene. El único problema es que esto puede estar pensándolo todos. O sea, de repente todos pueden ver, la urna blanca, no, sí, seguro, no sé qué, todo votan negro y terminan siendo unos pelotudos. ¿Sí? Entonces, a veces sucede que vamos a tener que votar en contra de nuestras creencias y eso va a suceder de vuelta. Lo vamos a ver más fuerte en la clase que viene, que hay algo que se llaman cascadas de información, donde tal vez con todo lo que viene de antes tengo un grado tal de información que no importa lo que sea que yo, por ejemplo en estas urnas, lo que yo agarre, no me va a importar. Es como, bueno, sí, no sé, yo agarro testimonialmente uno, pero no va a cambiar mi decisión. Y tal vez, como justa, y eso es un problema, porque yo no voy a estar mirando lo mío, porque no va a importar, y el que venga después va a venir viendo como, bueno, no sé, todos acá votan con que hay 10 piedras blancas, y bueno, a ver, yo voy a hacer lo mismo, no importa lo que yo saque acá. En el caso este de 10 piedras, o sea, 10 piedras blancas es un poco difícil, ¿no? Pero vamos a ver otros escenarios. Entonces, hay una cuestión de un poco de, a ver, ¿cuál es el equilibrio, no? El escenario más natural, que sería decir la verdad y ya está, y bueno, eso puede terminar en un equilibrio incorrecto. Ahora sería, bueno, ¿cuál sería el equilibrio cuando estamos mintiendo? O sea, un equilibrio sería yo miento y los otros no, pero eso es probablemente inestable. Entonces, los otros votantes van a razonar de una manera similar. Los que saquen la bola blanca, no los que saquen la bola negra. Entonces, en este caso no hay una estrategia dominante, porque tampoco me conviene mentir siempre, porque si yo voto, o sea, si yo digo, bueno, no, voy a mentir, seguro voy a mentir. Un momento, los que saquen la piedra blanca también, si piensan exactamente de la misma forma, vamos a perder. Entonces, lo que conviene es hacer una estrategia mixta, no les sé decir las proporciones, se pueden calcular, probablemente sea 1/10, 1/11 de chances de mentir, una cosa así. Y bueno, es jugárnosla, bueno, tiro una moneda y vemos qué sale. Entonces, algo que es importante de esto es, bueno, ¿cuándo mis acciones importan? Y eso es algo que va a ser importante, de cómo se propagan estas decisiones. En este caso no hay tanta propagación porque las decisiones son simultáneas. En la vida real, y lo que vamos a ver la clase que viene, es cuando no suceden de forma simultánea, y ahí justamente es esta propagación de una decisión, que tal vez tomaron unos pocos y de repente se propagó, y que en realidad es lo racional de hacer. Entonces, ¿puede votar un votante insincero en un jurado popular? Sí, por supuesto. Porque en los jurados populares se puede condenar solamente si hay unanimidad. Es como, bueno, solamente podemos condenar a alguien que vaya en cana si estamos todos de acuerdo en esto. Si hay alguien que no está de acuerdo, entonces no. Entonces, ¿qué pasa? Supónganse que de repente todos están de acuerdo con, no, sí, hay que meter a este en cana, no, sí, tiene la mano llena de sangre, qué sé yo. Y yo recibí señales de, bueno, está medio mitad y mitad, porque en realidad, qué sé yo, no, no presté atención, justo me dormí en el medio, no sé qué, y a mí me llegó la mitad de la información más o menos. Y yo digo, bueno, para mí hay no sé, la frecuencia me da que, no sé, 60% de chance de que es inocente. Ahora, el problema es si yo soy el tipo que yo digo, no, para mí es inocente, ya está, lo liberé yo. Porque tiene que ser unánime. Entonces hay una chance de, che, pará, los otros están votando, como, están muy convencidos. Tal vez tienen razón. A pesar de la información que yo estoy viendo, tal vez ellos tienen razón. Entonces, en vez de, ok, la probabilidad de que una persona sea culpable de la información, fijarme si es mayor o un medio, vamos a tener que como bajar tal vez la cota. Sí, o sea, si hacemos lo mismo de antes, considerando imparcialidad de la probabilidad a priori, o sea, ahí está esto de la información privada, qué es lo que yo sé. ¿Sí? O sea, yo tengo información que yo sé y hay otras cosas o que son interpretaciones de hechos o mis creencias o lo que sea. Esa es mi información. Que después cómo la transmito o lo que fuera, eso es otro tema. ¿Sí? Entonces, supongamos que recibimos unas señales de inocencia, votamos inocencia, esa es la pregunta. Entonces, la pregunta es de vuelta, ¿cuándo importa mi voto? Si yo digo que es inocente, ya está, va a ser inocente.
Entonces, si bueno, es culpable que decida otro, si lo libera, es otro tema. Entonces, si yo soy la única persona entre K que recibió una señal de que una persona es inocente, como, bueno, esto termina dando esta probabilidad, ¿sí? Que el problema es que que converge a uno, básicamente. O sea, si yo soy el único que está entendiendo esta situación y hay K personas que dicen no es culpable, donde K tiende a un número gigantesco, infinito, lo que fuere, bueno, probablemente es culpable y yo la estoy invocando. O sea, perdón, yo la estoy cagando. Entonces, ¿qué va a terminar haciendo? Si hay muchos jurados, entonces no importa lo que pienses, hay que votar en cana. ¿Por qué? Porque puede ser el pelotudo que no. O sea, porque si hay muchísimos, obviamente muchísimos. Como supongamos que estamos en un jurado de 100 personas y cana, porque no voy a ser yo el que lo libere. No por una cuestión de moral, sino porque matemáticamente, si yo estoy recibiendo todo esto, y bueno, probablemente, igualmente puedo ser el que cambie todo. Entonces, salvo que sea extremadamente bajo. ¿Sí? De vuelta hay dije 100, que no es infinito, entonces puede ser que la cota sea extremadamente baja para decir es culpable, pero no va a ser cero. Es esto de, bueno, si el resto piensa que es culpable, debe tener razón. Y es un bug en el sistema porque justamente el chiste es, ok, no vamos a. Esto de decir, bueno, tiene que haber unanimidad, es para decir, bueno, no metamos en cana a alguien que no estamos seguros que debería ir en cana. Y básicamente lo que estamos haciendo es que una persona diga, ok, tengo todas estas evidencias para decir que no debería ir, pero voy a decir que va igual. ¿Sí? Entonces, un equilibrio en Nash es que todos votan inocente. ¿Sí? Independientemente de si lo creen o no. Otra es que todos voten que es culpable, independientemente de lo que piensen o no. O sea, si todos votan inocente, nadie va a querer desviarse, porque es como, ¿para qué? No voy a cambiar en nada. ¿Sí? Recuerden, equilibrio en Nash es uno por sí mismo no puede cambiar en nada. Entonces, si todos están votando inocente, nadie cambia nada por votar diferente. Y después hay un después, perdón. Después, si todos ven que es culpable, todos van a votar que es culpable y ya está. Y no voy a ganar más por desviarme de eso. Y después, si yo veo señal de inocencia, nada más voy a tener que elegir una probabilidad, básicamente. Y la probabilidad va a estar dada justamente por las señales que yo recibo. Entonces, de vuelta, puede ser que una persona que sea inocente termine en cana porque todos hacen sobrecorrección de este error. De vuelta, esto no es algo que, o sea, si en un jurado popular no vemos a la gente haciendo cuentas, no, sí tengo que tener una probabilidad, pero este procesamiento pasa en el cerebro. De vuelta, teoría de juegos no es, al final del día, no es simplemente matemática, también es la modelación matemática, pero es una forma racional de modelar algo que termina siendo comportamiento humano. Después que quien sepa más de teoría de juegos podrá sacar mejor ventaja, no sé, en contextos de mercados o cosas por el estilo, ese es otro tema. Pero el cerebro humano toma este tipo de decisiones racionales y es algo que vamos a ver de vuelta a la clase que viene, cuando veamos que en realidad seguir a la presión social en algunos contextos es literalmente estar aplicando Bayes. No es nada más que, en realidad, dadas las probabilidades y todo esto, no estamos calculando Bayes en nuestra cabeza. Pero hay algo en el cerebro que, bueno, por algo el ser humano llegó hasta donde llegó, pero es justamente por este tipo de cosas. Si la votación no es en simultáneo, este tipo de sucesos también suceden, pero lo vamos a ver principalmente la clase que viene y después las consecuencias de eso la siguiente clase. ¿Sí? Así que bueno, con eso terminamos por hoy. Son las 8:30, así que tuve razón en decir que no iba a entrar lo siguiente porque la otra clase es un poquito más corta que esta, pero no mucho más. Así que bueno, entiendo si esto todavía queda un poco descolgado de lo que es redes sociales, les aseguro. Ya la clase que viene se va a empezar a ver cada vez más, porque esto empieza a tener que ver con cómo se propagan las decisiones. ¿Verdad? Cómo incluso decisiones en función de evidencia se empiezan a propagar también por una red social. Y esto puede terminar siendo incluso en por qué la gente quiere votar lo que vota en función del sistema que hay y todo lo demás. Eso, por ejemplo, porque a fin de cuentas hemos visto cómo
manipular las redes sociales de alguna manera permite ganar elecciones. Eso, por ejemplo, en Estados Unidos hace unos años. Después, bueno, decisión de adopción de tecnología. Eso es algo... ¿por qué un producto tiene adopción y por qué otro no? ¿Por qué un producto tiene adopción en un grupo, pero después no se termina de propagar? Creo que el ejemplo más claro es Telegram, que es algo que está muy adoptado en un nicho de gente, pero que nunca termina de salir. Y es porque hay otro producto que cubre la misma necesidad, básicamente, y que ya tiene copado el mercado. ¿Y por qué pasa eso? ¿Y cómo es que no termina de ganar y todo lo demás? Me parece que es el caso más, un caso bastante típico, ¿sí? Así que bueno, si no hay consultas de esto, ya tengo que volver a entrar.